Dios te bendiga y que el Señor te guarde. Estamos una vez más en Renueva tu mente y en este momento tenemos una conversación muy importante y tenemos de invitado al profeta Neftalí Chapman. Profeta, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Pastor David. Un placer estar aquí en Casa de Gracia, compartir estos 3 días, amén, en este evento de Sana Mi Tierra. El Espíritu Santo se ha movido, ha sido poderoso y contento de estar aquí. Amén. Dios es bueno. Qué bueno. Estamos en Renueva tu mente, un canal que apenas comienza. Estamos abriendo este espacio para combinar tanto la fe y el proceso de pensar, la mente, porque entendemos que Dios nos ha dado esta capacidad para poder ministrar al cuerpo y a las personas que necesitan escuchar este mensaje. Fíjate que quiero empezar ya de una con estas preguntas. Lo primero que quiero preguntarte en este espacio es, para aquellas personas que no conocen, nunca han escuchado sobre quién es el profeta Neftalí Chapman, ¿verdad? ¿Quién es Neftalí Chapman fuera del púlpito? Bueno, Neftali Chapman primero es dominicano, Eso. adoptado en Colombia por muchos años. Eh, Vengo de familia de ministerios, amén. Nací, me crié, como todo adolescente, ¿verdad? Tiene su momento de rebeldía y asunto. Claro. Eh, y en el ministerio y en nuestras vidas en el ministerio, un llamado a tiempo completo, no se llega de la noche a la mañana, claro está, Dios tiene que tratar, Dios tiene que mostrar. Y este es Neftalí Chapman, un siervo que va por las naciones llevando lo que el Señor nos ha dado. Qué bendición y qué importante eso que tú mencionas, Neftalí, que aunque fuiste criado en la iglesia, Ujú. con tu familia es de ministerio, Sí. también hubo momentos en tu vida que a lo mejor te alejaste un poco, Oh, sí. ¿verdad? Claro, porque ciertamente en mi caso, pues en Dominicana, en ese entonces, allá en Barahona, pues uno iba a la iglesia martes, jueves, sábado y domingo. La semana completa. Y yo tenía que estar ahí con mi mamá martes, jueves, sábado y domingo. Y el viernes y el sábado tenía que estar en la vigilia que se hacía Ay, ay, ay. con estudio bíblico de sábado para domingo. Ay, ay, ay. Entonces, claro que sí, es la crianza, pero claro, llega ese momento donde el joven en su adolescencia entra a la rebeldía porque quisiera gobernarse, saber, Claro. conocer, ver qué más hay. Y gracias a Dios, pues su misericordia nos ayudó a volvernos a alinear. Wow. Qué bendición esta sinceridad que tú traes aquí en Mm. este momento. ¿Sabes qué? Porque hay padres que nos están escuchando, hay jóvenes que nos están escuchando. Y es tan importante ser sincero, incluso ministrar. En algunos minutos te toca ministrar. Así es, así Pero es. qué poderoso saber que incluso aunque viajas el mundo, ¿verdad? Ministras varios días en la semana, puedes reconocer que hay momentos en nuestra vida que la cosa se pone compleja. Sí, así es. Y a la misma vez sirves de ejemplo para otros que nos pueden estar viendo. Sí, por eso es importante la madre que ora, el Wow. padre que ora, porque en verdad el chico va a vivir su propio proceso, un proceso donde tu oración y tu fe es que va a materializar en él lo que tú crees. Entonces creo que mi mamá jugó, juega y seguirá jugando ese rol importante, amén, en el que hay un momento que no vas a obligar al chico, no lo puedes traer encadenado a la iglesia, Claro. pero sabiendo que hay una promesa y que la oración tiene poder, pues llegará ese instante donde ese episodio termina y Dios hace la obra. Amén. Wow. Qué poderoso estar y escuchar esas palabras Sí, sí, de un ministro como tú. gloria a Dios. Fíjate que eh, hubo algún momento específico donde supiste que Dios te estaba llamando al ministerio, en este caso, evangelístico o profético. Bueno, la verdad es que te voy a ser sincero.
Cuando ya en mi adolescencia, pues entiendo no de ministerio, sino de servirle a Dios. Claro. eh, Recuerdo que decidí hasta hacer mi oración de fe. Hice mi oración de fe y comencé a buscar a Dios, no por ministerio, no pasaba por mi cabeza nada. En un punto uno ve tantos predicadores de la infancia que uno eh, no se ve alcanzarlo en el sentido de que no hay una palabra, todavía no entiendes, Claro. pero solo quería servirle a Dios. Mi pasión, levantarme temprano, bañarme, ponerme bien para leer Biblia, ¿me entiendes? Y, pero ministerio no, pero llega el momento en el que en tu búsqueda Dios comienza a hablar, comienza a ministrar. Pero recuerdo una vez que siendo muy muchacho le dije a alguien que qué tenía que hacer para agradarle a Dios. Y él me dijo, a todo el que tú veas, dile que Cristo le ama. Wow. Me volví una máquina de decirle a todo el mundo, Cristo te ama. Pero la realidad está en que el proceso de tu entender que Dios tiene algo, porque puedes tener pasión, tener hambre, sed, pero en verdad Dios es un Dios que aún tú estás en proceso a veces cuando tú no lo sabes. Claro. Porque puede haber alguien en la iglesia, en la adolescencia, en la juventud, es parte del departamento juvenil, ministerio juvenil, y él está ahí, soy cristiano, pero lo que él no sabe es que los ojos de Dios están sobre él. Claro. Porque Dios es un Dios que da las... por eso Dios es eterno. Por eso Dios nosotros tenemos fechas, pero Dios no tiene una fecha. Él no cumple años. Él no cumple fechas importantes. ¿Por qué? Porque Dios tiene un momento de operar. Entonces, entré en el ministerio evangelístico más que, en verdad, más que entender que era ministerio, terminamos 6 jóvenes y esos 6 jóvenes comenzamos con una planta de guitarra en las esquinas. Wow. Entonces, la planta de guitarra, luego uno entiende que tenía una resistencia mala, entonces cada 15 minutos hacía un ruido, ¡pip! Y yo golpeaba la arriba y ella se arreglaba. El peligro es un momento que es una planta de guitarra. Una planta de guitarra es el amplificador a la que entra la guitarra. Ok. Entonces, comenzamos las esquinas. Tú le dabas Y ella volvía funcionaba. y se le quitaba el ruido. Entonces volvimos y tomamos las esquinas y sin darnos cuenta, Gloria a Dios. pues terminamos siendo un ministerio que éramos 6 jóvenes y nos reunimos y le dimos forma y cada quien vamos a ponerle un nombre y yo siendo el más pequeño de edad y de todo, pues me llega a la mente, como lo recuerdo ahora, salvos por su gracia. Wow. Y los unimos con otro que alguien dijo, ministerio evangelístico, unción y poder, salvos por su gracia. Entonces comenzamos a tomar las esquinas y donde quiera que había un hueco que podíamos ministrar, ahí nos metíamos. Claro, para ministrar esas esquinas nos metíamos 3 días de ayuno. Como que íbamos a guerrear. ¿Entiendes? A coger una esquina. Ya tú sabes, solo para ministrar la esquina, porque le dimos tanto carácter y le dimos tanta altura, que una campaña en una esquina para nosotros era que había que meterse y había que buscar. Y así comenzamos el ministerio evangelístico. Wow. ¿Entiendes? Qué poderoso, Natalia, escuchar esto. Sí. ¿Cuál ha sido una de las pruebas más difíciles que Dios ha usado para formarte? Después de tantos años de ministerio, ¿cuál ha sido una de esas pruebas que puedas compartir con nosotros? Sí, claro, mira, resulta que tengo un amigo que hacía un evento pasando Colombia, Ecuador, Perú, Tour Internacional Salvando la Familia. Okay. Este amigo, cuando me conectan eso y él me llama, nos reunimos en Ecuador y él llevaba adoradores, él se armaba un equipo de adoradores, predicadores y el coordinador. Y íbamos las iglesias en Perú, por ejemplo en Guayaquil, en Milagros, en San Borondón, arreglaban su evento y íbamos. Entonces él me dice al principio, lo que vamos a hacer es que tú y yo vamos a predicar, yo te doy los temas y nos ayudamos y tú, ellos cantan. Entonces,
le vamos dando, pero cuando Él me ve ministrar, que el Señor nos respalde en su misericordia, Él como que me suelta la prédica. Entonces, imagínate, ministrar varias iglesias en el evento en Perú, pasando los países. Wow. Entonces llegó un momento donde el café era diferente, la Coca-Cola. Entonces, uno que ministra la palabra, pues, no cultural, pero el dominicano ora mucho de noche. Sí, sí. ¿Me entiendes? Entonces, me levantaba muy temprano para luego ir a ministrar hogares, personas. Entonces, fue mucha la administración, demasiada, que cuando regresé en verdad tuve como un preinfarto, algo así, ¿me entiendes? Wow. Entonces, en verdad, cuando tú te chocas con ciertas realidades, es donde tú dices, ¿y ahora? Claro. Yo vengo de ministrar, se salvaron las almas, esto, aquello, lo otro. Pero en medio de todo eso, tú te das cuenta que el mundo espiritual es más que real. Claro. Y que la Biblia dice que el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar, que él nos vela. Entonces, allí mi fe creció sobrenatural, Wow. porque tú puedes estar al borde de lo que tu carne, tu mente, las tinieblas, cualquiera diga, ¿Cómo? pero Dios sabe cuánto te está sosteniendo Claro. y cuánto te está haciendo crecer. Entonces, los hombres de Dios, un proceso de dolencia, un proceso de un ataque, no es para quebrarlo, es para demostrar su fidelidad, porque esa es mi mayor prueba de que Dios es fiel. Wow. Eso es una experiencia porque cuando, claro, después de eso ¿qué es lo que yo no hago? Claro, ya. Pero en realidad la experiencia era necesaria para yo entrar en otra dimensión de fe. Para hacerte crecer y formar. Claro, porque tú te acostumbras, no te acostumbras, pero tú oras por el que tiene los malos y ve que se sana. Claro. Pero llega un momento donde tú te ves ante algo, no te duele un pie. Ujú. Es un asunto donde es bien fuerte y se te quiere caer un lado del cuerpo y eso y aquello. Entonces, tú ver a Dios y decir, no, experimenta lo que es ser amenazado por la muerte, pero que no puede llevarte, no puede matar. Entonces, mi fe creció, mi hermano, que nos ayuda después a que no importa dónde tú estés, como he estado en muchos lugares que son difíciles y momentos fuertes, tú dices, no, esto no es así. El hombre y la mujer de Dios no muere así. Claro que no. Vamos para adelante. Posible que mueran en esta situación. No, así no. Entonces, el momento difícil, crucial, es el que te muestra la fidelidad de Dios. Wow, y es interesante este testimonio que tú traes porque algunas veces la gente que no sale de este país, ¿verdad? Estamos aquí, por ejemplo, estamos ahora en Estados Unidos, estamos en Filadelfia, no conoce los retos, ¿no? Que hay en otros lugares. Y es importante, por ejemplo, escuchar estas cosas, porque algunas veces vemos al ministro en el altar, Exacto. o vemos al ministro o al misionero o al quien sea, al evangelista, al profeta, desde lejos, pero realmente hay unos sacrificios que hay que hacer. Hay que hacerlo. Hay unas cosas que hay que someterse, porque la gente no piensa, incluso hasta la dieta cambia. Todo Las cambia. cosas que uno come, las cosas que deja de comer. Wow, qué poderoso, Natalia, escuchar esto. Eso me lleva a esta otra pregunta. Ya que tuviste una experiencia ahí, ¿verdad? Como bien, bastante delicada, ¿cuál fue el momento en que más cercano estuviste tú, si ha llegado, ¿no? De rendirte o de tal vez cuestionar tu llamado? Tú sabes que Dios es un Dios de un llamado de fe. El llamado es fe. Yes. Y en el llamado de fe, vamos a poner un ejemplo. Digamos que tú oras por la gente que necesita una visa. Yes. Y la gente va, wow, recibió la visa. Claro, Dios, se la dio Dios, amén. Claro. Pero tú oraste. Es decir, creo que el momento más difícil en el que tú puedes sentirte en el ministerio es tener resultados, pero que esos resultados no tienes honra del resultado. Wow. ¿Entiendes? Explica eso un poco. Un pastor que tenga 30 años haciendo tanto, pero no tiene la honra de esos 30 años. Wow. ¿Me entiendes? Alguien que hace tantas cosas es complicado ahí porque
tú viajas y los testimonios están, las evidencias están, las cosas están, pero en un momento es como que llegue el momento, esta es la palabra, donde te puedas sentir cansado, porque acuérdate que este es un camino de siembra, y si tú en el camino de siembra, por hablar de siembra, no es de finanzas, Claro. es hablar de lo que corresponde a lo que tú has sembrado. Entonces creo que llega un momento en el que tú haces un análisis y dices, oye, estoy cansado, estoy agotado, creo que a mucha gente le pasa eso, y tú comienzas a sopesar qué ha sucedido, qué hay, qué no hay, qué esto, qué aquello. Entonces es un momento donde más que rendirse, creo que es un momento que Dios permite para hacer cambios y transiciones. Wow. ¿Entiendes? Y es por eso que muchas veces hay hombres de Dios con mucha unción, con mucha palabra, pero ellos están dando vuelta en círculos, Wow. porque se conforman cuando Dios no es un Dios de conformidad, sino de expansión, de multiplicación, de crecimiento. Y tiene que haber transiciones, tiene que haber cambios y tiene que haber actualizaciones. Así como tú compras un dispositivo y tú te quedas con una marca que lo actualiza por más años, porque tarde o temprano puede quedar obsoleto. Claro. Entonces Dios no nos hizo a nosotros para que quedemos obsoletos. Amen. Dios nos hizo a nosotros para que nos actualicemos con lo que el cielo tiene para este tiempo. Y hay países que tú vas, que tú no puedes comenzar a predicar en las plazas, en esto, en aquello, en lo otro. ¿Qué le toca al evangélico en ese país? Actualizarse. ¿Cómo va a ministrar ante las leyes contrarias? Tú no vas a llegar allí, no, yo vengo de tal país, aunque me maten. No, no es así. A predicar aquí. No, tú tienes que actualizarte y Dios Claro. te va a dar el update correcto para salvar las almas en ese lugar. Qué poderoso. Un buen cristiano, un buen ministro, un buen hijo del Señor, tiene que actualizarse. Tiene que actualizarse, porque si tú no te actualizas, tú peleas, tú gritas, tú maldices y tú criticas lo que no entiendes. Wow. Porque la realidad es que, mira, te voy a mostrar esto. En la historia en Israel, los benjamitas zurdos usaban la honda. Entonces, pero ciertamente para pelear mayormente, se usaba espada, lanza y jabalina. Uh-huh. Pero David es el único que fue frente a un gigante con una honda. Uh-huh. Entonces, cualquiera dice, ¿pero este es torpe o es tonto? Pero en la actualización divina, Claro. era el instrumento. Ahora, David había estado mal, pero Sansón usó la quijada de un asno. Claro. Entonces, ellos operaron en la actualización que Dios le dio en el momento que iba a funcionar. David no podía usar una espada. Primero, no tenía la estatura para pelear cuerpo a cuerpo. No podía matarlo. ¿Me entiendes? No podía hacer ciertas cosas que lo que iban a hacer era dañarlo. Él necesitaba un arma, Sí. de largo alcance que causara la parálisis cerebral para matarlo. Entonces, imagínate que David sí se había ido con la ropa de Saúl. Claro. Y con la espada, ¿dónde había ido? Uh-huh. Entonces, si tú no te actualizas ante el gigante que viene, entonces el problema no es el gigante ni el problema, es que tú no te actualizas. Claro. Entonces tú quieres pelear toda la guerra con lo mismo. Hay principios que no cambian, que son la oración, el ayuno, el buscar a Dios, la intimidad, esas cosas, pero Dios es un Dios de actualizar para tú dar lo que se necesita. Tú sabes que te escucho y recuerdo esto, que algunas veces hay muchas personas que quieren pelear con armas de otros. Uh-huh. Tienes que actualizarte, pero tienes que pelear con lo que ya tú sabes manejar. Amén. Hay cosas, y una de las cosas que David no podía hacer era pelear con la armadura de Saúl. Ni incluso David no podía manejar bien la espada de Goliat. Goliat estaba en el piso y ahí fue que él va y le corta el cuello. Que, wow, profeta, esto me lleva a algo más profundo ahora. Quiero saber un poco sobre el ministerio profético. Muy bien. Que sé que te he dedicado a esto por años. Muchas personas escuchan el profeta tal, profeta tal, y conocen de profecía en general, ¿no? Muchas personas escuchan la palabra profético y entienden ciertas cosas. ¿Qué desde tu perspectiva es un profeta o el ministerio profético? Muy bien, tú sabes que dentro de las cosas
Lo primero que está es que Jesús dice, los profetas fueron hasta Juan, ¿verdad? Pero la realidad está que está hablando de los profetas que tuvieron que ver con la ley y la dispensación de Israel. Cuando el Espíritu Santo desciende sobre el aposento alto, ciertamente usa a Pedro en ese nivel, en esa dimensión donde se salvan las almas, pero luego escuchamos de Agabo, escuchamos de otros profetas, Claro. las hijas de Felipe, y comienza a haber un movimiento tremendo, tanto así que Pablo, cuando va a caer preso, en esa primera vez, pues un profeta se ata con el manto de él. Entonces, como dice Efesios, él descendió, ascendió y dio dones a los hombres, unos apóstoles, unos profetas, unos evangelistas, unos maestros. Ahora bien, sabemos que en Corintios se determina lo profético también como un don. Entonces, ¿qué pasa? Lo veo de esta manera. Sí. Alguien puede decir que el profeta no se hace, nace. Otros dicen que el que no es profeta tiene un don profético. Vamos a arreglar eso ahí. ¿Cómo sería el don profético? Recuerdo que como me crecí en la iglesia, recuerdo de personas que el don se le activaba en medio de un momento de unción. Wow, y certeramente, gente también muy linda fluyendo, pero después de ahí no era común verlos operando. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que hay gente que para operar en lo profético necesita tener una atmósfera correcta. Entonces, si no está en la atmósfera correcta, el don no fluye, no conecta. Claro. Ahora bien, hay gente que no lo sabe, pero lo profético va unido a la fe. Porque la fe está en tú lanzarte a lo que aparentemente sería vergonzoso, peligroso, fuera de lugar, pero que Dios te dice que lo haga. Claro, tienes que arriesgarte. Entonces, cuando esas personas operan solo en el momento de la adoración, de la alabanza a Dios, entonces se puede decir que el don está en un nivel que opera en esa dimensión de confort. Entonces, ¿qué sucede? Pero creo que cuando el don, o vamos a decir el manto, vamos a decir, para no dividir la cosa, un don ejercitado, experimentado. Y si quieren, bueno, pues llevémoslo ya al nivel del profeta. No necesita atmósferas. Claro. No necesita lugares específicos. Claro. No necesita sitios. No necesita una adoración para que se active algo. Claro, se sensibilice el espíritu y sobresalga, ¿verdad?, el miedo de la carne. Entonces, lo profético es limpio, es bonito, es precioso, es hermoso. El problema de lo profético también es que mucha gente que comenzó a fluir en lo profético tomó lo profético como una vía de desatar muerte, juicio, esto, aquello. Entonces, causó tantos problemas que en un momento el ministerio se le cerraron las puertas. Claro. En esos años allá atrás, creo que no habíamos nacido. No habíamos nacido. No, entonces el evangelista que aún podía fluir en lo profético era evangelista. Claro. Y él daba una palabra, pero era evangelista. Sí, por el título, ¿Me ¿no? entiendes? Entonces él operaba en tres cositas. Sí. Y ya, porque él entiende que él no es profeta. Ni que, claro. Y el ministerio o los administradores a nivel de oficina no cerraban eso. Pero que no había un reconocimiento. No había un reconocimiento. Del ministerio profético. No. Entonces, lo lindo es que lugares, las naciones que no alumbran, por así decir, tantos profetas, cuando llega un profeta lo reciben en bien. Wow. Lo reciben en bien, lo celebran. No hay un temor alguno de reconocimiento, de llamado. Pero sin embargo, los países que los alumbran es donde hay batalla para reconocer, claro, aceptar y darle la confianza de que fluya con libertad. Déjame preguntarte esto, porque mientras dices eso, me acuerdo de la expresión de Jesús, que no hay profeta en su propia tierra. En su propia tierra. ¿Cómo conectas eso? Es una realidad porque Dios tiene que sacarte de la tierra para que en verdad tú puedas aprender a fluir en plenitud. Wow. Desde el punto siguiente, Dios te está levantando, pero el boricua sabe quién es boricua, el dominicano sabe quién es dominicano. Claro. Entonces, es que mientras más lejos estás de tu tierra en un sentido,
menos es el reconocimiento de tus inicios, de tu Claro, naturalidad. de tu ¿entiendes? humanidad, de Exactamente. tu familiaridad. Exacto, esa es Sí, la palabra. claro. Nadie te va a, no, nadie te va a comparar. Esto no es el hijo de tal. Exacto. Entonces, al no ver eso, Sí, la misma persona que está frente a ti no tiene forma de debatir eso, sino que se abre a que lo que Dios tiene. Entonces, eso es lo que sucede ahí. Cuando Jesús llegó a Nazaret, el problema fue juzgarlo con quién él era. Oye, pero ¿y de dónde sacó? Y tristemente pudo hacer unos milagros tocando las manos, tocando los enfermos. Entonces, cuando sales, no hay barreras, wow. no hay límites, porque eres es decir, no hay rechazo de lo que tú tienes. La gente está esperando lo que Dios dijo de ti y quien Dios dijo que tú eres. Y eso es algo que el Espíritu Santo lo usa y se fluye con toda libertad. ¿Tú crees que en parte eso tiene que ver con la familiaridad de las personas? Bueno, creo que sí, porque hay un punto muy fuerte y es que aún el profeta, cuando se familiariza con gente que puede cualquierizarte, es un problema. Porque, Wow, un ejemplo, tú y yo tratamos, tú eres pastor, pero en esa confianza yo no puedo cualquierizarte. claro que sí. Ya él es un pastor. No, no, no. Siempre tiene que estar ese punto, a pesar del buen tiempo de calidad que se pueda pasar es el pastor. Claro, Es el hombre de la iglesia, es el ángel, es el que administra ahí. Y tener el corazón, tener la cabeza bien puesta, los pies bien puestos, de no ignorar el respeto, la honra y la admiración que tengo que tener hacia el manto que portas. Entonces, hay gente que cuando tú le brindes esa confianza, ellos cualquierizan eso. Y es tan triste que ya tú no quieres fluir para ministrarlos. Porque tristemente cualquierizan el don, cualquierizan la confianza. En vez de exaltarlo y tristemente lo dan. Entonces, eso pasó con Jesús. Profeta, una pregunta un poco extraña Ujú, esta que te voy a hacer ahora. Quiero indagar un poco en lo profético. ¿Alguna vez Dios te ha revelado algo que tú has dicho, espérate, yo no puedo decir esto? ¿O cómo digo esto? ¿Cómo yo le digo esto a esta persona? No, eso sucede creo que muy a menudo. Muy a menudo. Hay algo que te lo voy a decir, Sí. esto. Tú tienes aires aquí en la iglesia, pero antes de que salga por esas consolas, el aire pasa por algo que es para que salga limpio. ¿Cómo se llama eso? El filtro. El filtro. Claro. El aceite cuando tú prendes el vehículo, la combustión es alta, para que el aceite pase por ¿dónde? El filtro. El combustible, el filtro. Entonces es ahí donde el Espíritu te muestra algo, pero te enseña a filtrar para interpretar, para explicar, para decir. No te digo que un día no va a haber que tú le digas a una gente las cosas Claro. claro. Como tú me decías, ¿cómo es donde tú eres en Puerto Rico? Caridura. Cariduro. Cariduro. Cariduro, de Fajardo, Puerto De Rico. Falto, Puerto Rico, ya tú sabes. Entonces, un día que tú se lo vas a decir cariduro, pero también está la ciencia de tener que filtrar para decir, para sanar, no para herir, ¿me entiendes? Claro. Entonces ahí donde Dios muestra cosas que son delicadas y si uno se quita el micrófono, ¿me entiendes? Le habla a la gente personal y tú hasta esperas un momento para jalar la persona. Claro. Wow. Y entonces, una de las cosas más importantes de un profeta es tener ese filtro. Claro, tienes que tener el filtro, porque era lo que te hablaba ahorita. Muchas veces hay gente que dirá, no, porque yo hablo, yo digo, yo no tengo que sea. Pero tú no le vas a ministrar un palo. Dios te levantó para ministrar al pueblo. Wow. Entonces, el liderazgo tiene que ver un carácter y una madurez en ti. Porque hay gente que han ido, han dado una palabra y han dañado un ministerio, han dañado una iglesia, han dañado, Claro. Entonces. Con una palabra. Claro, con una palabra. Claro. Entonces, ¿cuál es el punto ahí de tú ir y dejar algo que dañe por años? En que edificarte. Claro. Y como te dije, no quita que una persona, sabiendo tú que es el Espíritu Santo, tú lo enfrentes y tú le digas sus verdades. Pero tú tienes que ser claro que eso no tiene que venir de un ego ministerial. Claro. Eso tiene que venir de una realidad espiritual, que es el Espíritu Santo que te va a respaldar. Wow. ¿Entiendes?
Entonces es ahí donde tienes que tener la capacidad de filtrar y hablar correctamente las cosas. Profeta, después de tantos años de ministerio, después de tantas experiencias ministeriales, escuchar a Dios de tan cerca, escucha esta pregunta. ¿Qué sabes hoy que te hubiese ahorrado tiempo, años, si lo hubiese sabido antes? Creo que, creo que lanzarme en desafío a distancias, Wow. inversión y inversión y porque muchas veces Dios te dice un ejemplo, ve, lánzate a esto, ve a Sí, tal lugar, sí, sí. pero en verdad es tan grande y tan difícil en un momento Tú no lo ves. que tú dices, pero ¿y cómo que yo voy a llegar? ¿Cómo que Dios quiere que haga eso? ¿Cómo que? ¿Por qué? Porque tus finanzas son X, el propósito es Y, y entonces todo eso se envuelve, pero luego que te tomó más tiempo, tú dices, Dios mío, pero yo debí Pero he hecho de esto haber hace 10 lanzado en años. esto, de haberme lanzado en aquello. Entonces, creo que Dios no da explicación, Dios te llama a confiar. Entonces, ahí hay un punto. Profeta, estamos en otra generación. Muy bien. Incluso ministras en esta generación. ¿Qué tú tienes que decirle a esta generación más joven? No solamente esta gente que se está levantando de los profetas, sino más bien a la juventud, a la gente que está comenzando en la iglesia. ¿Qué palabras tú le pudieses decir? Quiero decirle a la juventud que ciertamente se quemarán etapas, pero que en medio de ese quemar etapas, le pidan a Dios siempre pasión por su presencia. Pasión por su presencia. Porque en la iglesia perfecto no vamos a ser, pero lo que te hace mantener, de tener constancia, es una pasión. Creo que el joven necesita pasión, porque ya cuando tú tienes el carácter, tú vives por carácter, responsabilidad, frutos, ¿verdad? Pero el joven que no tiene responsabilidad, que a uno se le forma un carácter, entonces creo que tiene que pedirle a Dios eso, hambre, sed y pasión de su presencia. Y así esa carga juvenil que es bombardeada desde tantos años va a ser más fácil.